Que el Señor te bendiga. Shalom a todos, buenos días, buenas tardes. Wow. De nuevo, aunque ya prediqué antes, cada vez que subo al ¿cómo se dice? Púlpito, cada vez me emociono de nuevo. Entonces, otra vez, gracias por invitarme. Y bueno, el tema de lo que quiero compartir con ustedes se llama Jesús como las aguas del Edén. Bueno, el que todavía no me conoce, yo soy guía en Israel, guía de turistas. Ya los últimos... Gracias. Ya los últimos 10 años que llevo grupos a Israel y los llevo hacia Jerusalén y les muestro la geografía, las montañas, los valles, muestro también la historia, muestro la arqueología. Pero lo que me interesaba más que todo cuando llevaba grupos a Jerusalén es no solamente conectarlos a la geografía, a la historia, a la arqueología, a todo lo que se puede ver realmente en Jerusalén. Me interesaba, obviamente que es súper importante e interesante entender el contexto geográfico, histórico, pero lo que me interesaba más de todo era conectar a la gente con Jerusalén en el sentido de que la gente entienda cuando está en Jerusalén qué significa Jerusalén para Dios, qué significa Jerusalén para nosotros, porque hay mucho más que geografía, mucho más que historia. Y por eso empecé a investigar qué es Jerusalén. Y cuando fui más a la profundidad, descubrí que tengo mucho material, muchas cosas que descubrí a través del tiempo, que tengo que escribir un libro acerca de Jerusalén. Y por eso hace 2 años más o menos publiqué mi primer libro que se llama Jerusalén, desde el paraíso hasta la eternidad. Y ahí en ese libro hago un análisis de todo lo que es Jerusalén según la Biblia. También hablo un poco de geografía e historia, pero otra vez me enfoco en todo lo que sea el significado de Jerusalén. Y mi tesis principal en el libro, pongo una interpretación que tal vez cuando uno lee la Biblia no se da cuenta o porque no está escrito eso literalmente, lo que yo les voy a decir, no aparece de forma clara. Pero lo que hace la Biblia, un libro muy profundo, vamos a decir, nada que ver con espiritualidad o religión, pero literatura. Cuando una persona investiga un libro y analiza un libro de punto de vista de nada más literatura, lo que le da la profundidad o le da el valor a ese libro es que entre el texto que está escrito se encuentran pistas, se encuentran alegorías, se encuentran metáforas, cosas que cada vez que lo lees entendés más cosas, ¿sí? Y creo que el texto bíblico es el texto donde se puede cada vez leer más y más, y cada vez que lo lees, el mismo texto, encontrás más profundidad. Entonces, lo que yo descubrí después de investigar tanto, que mi tesis principal en ese libro que escribí es por qué yo creo que el mismo jardín del Edén, o el huerto del Edén, que aparece en Génesis capítulo 2 y 3, ese mismo lugar donde estaba el árbol de la vida, el árbol de la sabiduría del bien y del mal, geográficamente estaba ubicado en el mismo lugar de la ciudad de Jerusalén. Otra vez digo, eso no está escrito de manera abierta o de manera que uno lo puede realmente entender leyendo la Biblia, pero yo me di cuenta de lo siguiente. Génesis capítulo 2 y 3 habla de un lugar donde sale un río
Sí, ahora lo vamos a leer. Sale un río y hay un árbol de vida. Y cuando vamos al final de la Biblia, vamos a Apocalipsis capítulo 22, podemos ver que también ahí, en lo último de la Biblia, está la Nueva Jerusalén, y de la Nueva Jerusalén fluye un río y un árbol de vida. ¿Sí? Entonces la imagen, cómo comienza la Biblia, Génesis capítulo 2, y la imagen cómo termina la Biblia, es la misma imagen. Y por eso la Biblia, yo leo todas las historias de la Biblia, siempre son un círculo que se cumple. Comienza siempre en una situación y termina en la misma situación. Y por eso también la Biblia, si nosotros entendemos que el jardín del Edén o el paraíso, como está escrito en algunas traducciones, porque paraíso y jardín del Edén o el huerto del Edén es lo mismo. Pero si entendemos eso, que lo que aparece en Génesis capítulo 2 y 3 y lo que aparece en Apocalipsis 22 es el mismo lugar geográficamente, podemos entender que la Biblia es un círculo que se cumple. Pero cuando yo digo a la gente que creo que el jardín del Edén de Génesis 2 es el mismo lugar de Jerusalén, la gente no me cree. ¿Por qué? Vamos a leer lo que está escrito en Génesis 2, versículos 8 al 10. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Bien, en los próximos versículos están mencionados los nombres de esos ríos. ¿Sí? ¿Se acuerdan los nombres? Tigris, Éufrates, Pisón y Gijón. ¿Sí? Pero acuérdense lo que está escrito. Dios plantó un huerto. ¿A qué dirección? Al oriente. ¿Sí? Del Edén, porque muchos piensan que el nombre del huerto es Edén. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que había un lugar llamado Edén antes del huerto, y Dios plantó un huerto en el Edén al oriente. Quiere decir que el huerto y el Edén no es lo mismo. Yo me imagino que el Edén es la casa de Dios, y una casa tiene un patio. Entonces Dios plantó un huerto en su patio que está al oriente de su casa. ¿Y qué está escrito? Que desde el Edén, no desde el huerto, sino desde el Edén, sale un río. ¿Y cuál es el propósito de ese río? Regar, digo bien la palabra, regar el huerto que está al oriente. Hasta acá está claro, ¿no? Ok. Entonces, los nombres de los ríos: Tigris, Éufrates, Pisón y Gijón. Ahora, el Pisón y el Gijón, nadie sabe qué ríos son, porque esos nombres no aparecen en ninguna parte de la geografía. Hay teorías qué ríos podrían ser. Algunos dicen el Nilo o el Gangas en la India o cualquier otro río que podría ser, pero no sabemos. En cambio, los primeros 2 ríos, que es el Tigris y el Éufrates, sí sabemos dónde están, porque toda la historia está, casi todas las civilizaciones humanas se desarrollaron en el Tigris y el Éufrates. Ahora, ¿dónde están el Tigris y el Éufrates? Comienzan en lo que hoy es Turquía y van bajando por Siria
y por Irak. La mayoría de la longitud, se dice, de los ríos pasan por Irak. Y por eso cuando yo pregunto a la gente que investigó, que sabe, ¿dónde está ubicado el jardín del Edén? Y dice, bueno, según lo que dice en Génesis capítulo 2, está mencionado el Tigris y el Éufrates, significa que el jardín del Edén tiene que estar en algún lugar en Irak. Pero ahí me di cuenta que hay un problema técnico. Porque, ¿qué es lo que dice Génesis 2? Que desde el Edén sale un solo río y ese río se divide en 4. Y ahí el río empieza a fluir por muchas partes del mundo. Pero si nosotros vemos los ríos que están en Irak, el Tigris y el Éufrates, vemos que la fuente del Tigris y la fuente del Éufrates son diferentes y hay cientos de kilómetros que separan entre la fuente del Tigris y la fuente del Éufrates, y los dos ríos van fluyendo hasta que se encuentran en algún lugar cerca del Golfo Persa. Pero eso contradice lo que está escrito en Génesis 2. Otra vez repito, Génesis 2, un solo río de una sola fuente, y de ahí salen los ríos y se dividen. Pero el Tigris y el Éufrates que nosotros conocemos en Irak, la dirección es opuesta a lo que dice la Biblia. ¿Entienden la contradicción? Y por eso no puede ser que el Tigris y el Éufrates que conocemos hoy son lo mismo que aparecen en Génesis capítulo 2. Quiere decir que tenemos que buscar el jardín del Edén en otro lugar. Yo creo que es Jerusalén. Pero la gente que conoce Israel, no sé si cuántos de ustedes alguna vez visitaron Israel. 4 personas. El que visita Israel sabe que Israel es una zona bastante seca. No desértica, porque el norte, vamos a decir, desde la mitad de Israel hacia el norte, es muy parecida a España. Casi todos los españoles que visitan Israel, ¿cierto? Dicen los paisajes, los panoramas, las montañas, la vegetación, todo es igual como España. Pero la diferencia es que en Israel no hay ríos. Pero ¿cómo no hay ríos? Si la Biblia menciona el Jordán. Pero el que visita el Jordán se va a dar cuenta que no es realmente un río. Porque uno se imagina el Jordán, pero cuando lo ve se decepciona. Porque el Jordán es muy pequeño. No corre ahí suficiente agua. ¿Se acuerdan como que Naamán el sirio, qué es lo que dijo? Eliseo le dice, bautizate 7 veces en el Jordán. Y se acerca a Naamán y dice, ¿qué? ¿Esto? En mi país hay ríos mucho más grandes, mucho más lindos. Porque el Jordán no es un río como ustedes se imaginan. Es algo muy pequeño, algo muy sencillo. Y otra vez, si yo digo que el jardín del Edén está en Jerusalén, entonces la pregunta que me hacen, ok, ¿dónde está ese río? Que está mencionado en Génesis 2, ¿dónde está ese río? Bueno, quiero decirles que la situación geográfica de Israel no siempre fue lo mismo. La misma Biblia menciona de que en el pasado la geografía de Israel era diferente. ¿Se puede poner la imagen, por favor? Ahí está. Podemos ver una pintura de la ciudad de Jerusalén en los días de Jesús. Esto es Jerusalén de hace 2000 años. Si íbamos a ver una imagen de hoy, íbamos a ver que todo está lleno de casas, todo está poblado. Pero esto es de hace 2000 años. Se puede ver las murallas de la ciudad y se puede ver un rectángulo blanco
Sí, ese rectángulo blanco es la explanada del templo, porque ahí en el centro, no sé si se alcanza a ver, hay un edificio, y ese es el templo que conoció Jesús, y ahí es donde entró. Ahora, estamos mirando desde el occidente hacia el oriente, ¿sí? Desde el oeste hacia el este. Entonces, al este de la ciudad se puede ver colinas que son verdes. Ese es el Monte de los Olivos, ¿sí? Ahí es donde Jesús, Yeshua en hebreo, ascendió hacia el cielo, y ahí sobre ese monte también va a descender cuando vuelva por segunda vez. Pero fíjense que detrás del Monte de los Olivos se puede ver que hay montañas, pero esas montañas están secas, ya no están verdes, sino que es un desierto. Y ese desierto no es muy grande, tiene unos 30 kilómetros, hasta que llega al fondo y se puede ver ahí agua, ¿cierto? Esa agua es el Mar Muerto. Entonces, este desierto es el desierto de Judá. Ahí es donde, después que Yeshua fue bautizado, ahí es donde caminó durante 40 días y 40 noches ayunando. Ese es el desierto. Y en el fondo, donde está el Mar Muerto, ahí es también donde estaba Sodoma. Si uno viene hoy a Israel y visita esa zona, va a ver que es un desierto completo. Tal vez un poco de árboles, un árbol acá, un árbol allá, pero todo está seco completamente. Vamos a leer qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esa zona. Eso está en Génesis capítulo 13, versículo 10. El contexto es la separación entre Lot y Abraham. ¿Se acuerdan que ellos se separaron? ¿Sí? Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Bien, entonces, cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, vino una maldición sobre ese valle y se transformó en un desierto que se puede verlo hasta el día de hoy. Pero ¿cómo fue el valle de Sodoma antes que Dios destruyó Sodoma? Como el huerto de Jehová, el huerto del Edén. ¿Sí? Ya esto nos da una pista que nos conecta con el jardín del Edén, pero no es la prueba, sino es una pista. Ahora, ok, entonces sigo preguntando, ¿dónde está ese río? Todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Sofonías, Joel, hasta el último profeta de la Biblia, que es Juan, donde, Apocalipsis, todos ellos mencionan un evento que va a suceder en la segunda venida. Ese evento, una de las cosas que van a pasar es que desde la casa de Dios, ¿sí? La imagen, por favor. Desde la casa de Dios va a fluir un río que va a descender hacia la dirección del Mar Muerto. Vamos a leer lo que dice, por ejemplo, Joel en capítulo 3, versículo 18. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. Por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitim. El valle de Sitim es el mismo valle del Mar Muerto
Y lo que está describiendo el profeta Joel es esa agua que va a salir como un manantial, una fuente de agua desde la casa de Dios en Jerusalén, y va a descender sobre todo el desierto de Judá. Vamos a ver lo que también describe Ezequiel de ese mismo río. Vamos a leer Ezequiel 47, el versículo 1 nada más para ponernos en contexto, y luego desde el versículo 7 al 12. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y el versículo 7. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Imagínense, a ver si otra vez la imagen de Jerusalén, lo que describe Ezequiel, que va a salir un río desde la casa de Dios. ¿A qué dirección? Al oriente. Quiere decir que esas aguas van a descender. Zacarías capítulo 14 describe que el monte de los olivos se va a partir en dos. Eso va a pasar el día que el Mesías desciende del cielo, su segunda venida. El monte de los olivos se parte en dos para formar un canal para ese mismo río que también Joel, también Ezequiel, también Zacarías están describiendo. Y esas aguas van a descender, pero no solamente en un solo canal, sino esas aguas van a pasar por todo el desierto. ¿Y qué va a pasar? Mientras las aguas pasan, va a florecer, va a crecer árboles que no son árboles comunes, son árboles que las hojas de esos árboles pueden traer sanidad a todas las naciones. Y luego, cuando esas aguas lleguen al mar muerto, ¿qué va a pasar al mar muerto? Va a resucitar. Van a haber peces, se va a poder pescar. ¿Sí? Entonces, ese desierto va a dejar de ser desierto, va a florecer de nuevo como era en la antigüedad, como Lot vio. Y nada más para cumplir con esa visión, vamos a leer lo que dice Isaías, capítulo 51, versículo 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, y consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo,
alabanza y voces de canto. Así que, ¿a qué va a convertir Dios el desierto de Judá? En el paraíso. Lo dice literalmente. Pero, entonces, ¿dónde está ese río que aparece en Génesis capítulo 2? Va a aparecer en el futuro. No está actualmente ahora en Jerusalén, pero en la Biblia nos dice que va a aparecer en el futuro en la segunda venida del Señor. Ahora, ¿por qué explico todo esto? Imagínense que ya desde el comienzo, Génesis capítulo 2, se puede ver que el jardín del Edén es un lugar terrenal, un lugar físico, ríos, árboles. Dios agarró tierra de la tierra, se dice polvo de la tierra, ¿no? Polvo de la tierra, hizo el hombre. Quiere decir que se trata de un lugar físico terrenal. Pero cuando vamos, todo a lo largo del Antiguo Testamento, el jardín del Edén no aparece más, no está mencionado más. Era un lugar nada más ahí en el comienzo, donde el hombre fue echado y no dice más dónde están los querubines que están guardando la entrada. Y luego, cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿dónde aparece el jardín del Edén? Segunda de Corintios, Pablo dice que fue a visitar el paraíso. ¿Y dónde está el paraíso? En el tercer cielo. ¿Sí? Me imagino yo que yo siempre, desde niño, cada vez que me dijeron paraíso, me imagino un lugar en el cielo. ¿Ustedes también? Y es verdad, el Nuevo Testamento habla de un lugar en el cielo. Y mi pregunta es, ¿cómo llegó el paraíso que está escrito en Génesis capítulo 2, un lugar terrenal? ¿Cómo llegó al cielo? ¿Por qué el paraíso está en el cielo? Bueno, tengo una teoría. Una teoría es una interpretación. Y claro, eso no está escrito claramente en la Biblia, y les doy a ustedes para que investiguen, que lo piensen, que tal vez lleguen a la misma conclusión mía o tal vez no. Pero mi teoría de cómo llegó el paraíso, el jardín del Edén que está en la tierra, hacia el tercer cielo, es que al comienzo, cuando Dios creó el mundo, Él no creó dos mundos paralelos. Él no creó la tierra y los cielos en el sentido espiritual, sino que cuando Dios creó el mundo, Él creó el mundo físico y el mundo espiritual a la vez. Pero lo que pasó cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, está escrito que todo el universo se corrompió. Y lo que yo me imagino que pasó, eso es lo que la Biblia nos da pistas a lo largo de la Biblia, que por causa del pecado, el mundo espiritual se desconectó del mundo físico y empezó a elevar hacia el cielo. Y por eso el jardín del Edén, que aparece en Génesis capítulo 2 y 3, se empezó a desconectar y ya no está el jardín del Edén en la tierra, sino ya está en el cielo. Y si entendemos que el mismo jardín del Edén estaba ubicado geográficamente también en Jerusalén, ahora podemos entender por qué está la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial. Ahora, ya hay un manantial físico, literal, en Jerusalén, que de casualidad, ¿se acuerdan cómo se llaman los 4 ríos del Edén? Tigris, Éufrates, Pisón y Gijón. ¿Sí? De casualidad, cuando uno lee más adelante en la Biblia, cuando el rey David estaba por morirse, él nombró a Salomón como rey y pidió que Natán, el profeta, y Sadoc, el sumo sacerdote,
lo lleven a Salomón para ungirlo como rey en un manantial en Jerusalén que se llama Gijón. ¿Alguna vez leyeron esa parte? Quiere decir que en Jerusalén hay un manantial llamado Gijón, que de casualidad es el nombre de uno de los 4 ríos del Edén. ¿Sí? Ahora, muchos años más tarde, se hizo un estanque en Jerusalén que se llama el estanque de Siloé. ¿Escucharon hablar del estanque de Siloé? ¿Se acuerdan que Yeshua, Jesús, bueno, yo digo Yeshua que es en hebreo, se encontró con un ciego y lo curó al ciego cuando escupió, hizo barro, le puso en los ojos y ¿qué le dijo? Anda, lávate los ojos en el estanque de Siloé. Vamos a leer nada más ese versículo que está en Juan, capítulo 9, versículo 7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Bien, a mí me gusta Juan porque él siempre agrega algo entre paréntesis. Y ese paréntesis nos da mucha información. Porque dice que vaya y lave los ojos en un lugar llamado Siloé. En hebreo se pronuncia Shiloach. Y ahí Juan, entre paréntesis, explica que el nombre de ese estanque tiene un significado. Y el significado es enviado. ¿Por qué se llama el estanque enviado? El manantial, el Gijón, está un poco más al sur del monte del templo, pero alguien, antes del tiempo de David, excavaron un túnel dentro de la roca artificial, que ese túnel hace que las aguas que salen del Gijón lleguen al estanque llamado Siloé. Entonces, ¿por qué se llama Siloé? Porque alguien envió las aguas del Gijón de manera artificial hacia el estanque. Por eso se llama el estanque enviado, porque las aguas fueron enviadas hacia el estanque. ¿Bien claro? Entonces, el nombre es un nombre, técnico, de que, sí, esas aguas fueron enviadas. Pero que sepan, en la Biblia todos los nombres tienen un significado espiritual. Todos los nombres representan algo que es más allá. ¿Por qué era importante que el ciego lave sus ojos en el estanque que se llama el estanque del enviado? Porque yo creo que lo que la Biblia nos está diciendo es que Jesús, Yeshua, de la misma manera que desde la casa de Dios sale aguas, que con esas aguas se puede lavar los ojos y abrir los ojos de los ciegos, también el Padre envía a su enviado, que es el Cristo, para lavar nuestros ojos, para que podamos abrir los ojos y ver. Yo creo que no es casualidad. Lo que yo creo que pasó, ¿saben ustedes cuál es la definición de desierto? La gente piensa que desierto tal vez es un lugar donde hay mucha arena. Se imaginan el Sahara. Pero la definición de un desierto es cuando falta agua. Cuando estás en un lugar que no tiene suficiente agua. ¿Qué es lo que pasó cuando Adán y Eva caen en pecado? Cuando el mundo espiritual se desconecta del mundo físico, esas aguas que fluyeron desde el Edén
y alimentaron. ¿Se acuerdan para qué Dios hizo esas aguas? Para regar el huerto. Quiere decir que el huerto fue alimentado de esas aguas. Cuando se desconecta el mundo físico, el espiritual del mundo físico, y el jardín del Edén eleva, si es así, eleva hacia el cielo, el grifo que alimentaba espiritualmente el mundo se cerró. Y por eso el mundo de hoy es un desierto espiritual. ¿Se acuerdan lo que Yeshua le dijo a la mujer samaritana? Que él puede ofrecerle a ella agua viva, que el que la toma no va a tener sed. Porque esa es la razón que el Padre envió al Hijo al mundo, para abrir de nuevo el grifo que fue cerrado por Adán y Eva. Así que imagínense la realidad que nosotros vivimos, que el mundo es un desierto, pero Dios nos dio el Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo fue instalado dentro de nosotros para ser un manantial que brota agua viva desde el momento que nacimos de nuevo. Así que nosotros somos un oasis en este desierto que se llama mundo. Vamos a leer lo que dice Isaías capítulo 12, versículos 1 al 3. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Amén. Esto comenzó cuando, después que Yeshua murió en la cruz, resucitó y hizo descender el Espíritu Santo en Pentecostés. Desde entonces nosotros los creyentes podemos disfrutar de esas aguas, pero la Biblia dice que va a llegar un día que la Jerusalén celestial va a descender y se va a unir con la Jerusalén terrenal. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando eso sucede? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de la Biblia, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. ¿Vieron cómo el círculo se cerró? El mundo va otra vez a conectarse. No solamente nosotros vamos a ser oasis en desierto, sino que ese río que hoy no está en la tierra, sino está en el cielo, se conecta de nuevo a la tierra y fluye y llena todo el mundo, y va a convertir a todo el mundo en el jardín del Edén. Y eso suceda cuando esa nueva Jerusalén desciende. Bueno, esta fue mi tesis, mi explicación. Me gustaría terminar con una oración para poder pedirle a Dios que ese río que fluye de dentro de ustedes
pueda tocar todo lo que es posible, tu casa, tu trabajo, tu familia, tus vecinos, la gente que no son creyentes, para que esas aguas los toquen, y de la misma manera que el río que va a salir de la casa de Dios va a hacer que todo el desierto de Judá florezca, también todo lo que está alrededor tuyo florezca de la misma manera. Todo el desierto que ustedes entran va a florecer por causa del agua que Dios les ha entregado cuando nacieron de nuevo. Entonces voy a orar en hebreo, porque es mucho más cómodo para mí en hebreo. así que, אבא שבשמיים, תודה לך על היום הזה, תודה לך על האנשים האלה, תודה לך על שנתת להם מים חיים. אני מתפלל שהמים האלה יוכלו לזרום מהם אל האנשים שזקוקים לשתות מהמים האלה. פתח את עיניהם ופתח את עיני הסובבים אותם, שיכירו אותך, שידעו אותך. תמלא אותם באהבה שלך, במים שלך. תודה לך אדון, בשם ישוע משיח, en el nombre de Yeshua. אמן.